Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 9:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los días a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama ¿Por qué Israel sufrió tales cosas terribles? No puedo explicar por qué algunas familias han soportado tan grandes aflicciones, pero puedo decirte, no es un pecado preguntar por qué incluso nuestro bendito Señor hizo esta pregunta cuando Él colgaba adolorido en la cruz. Jesús mismo fue llamado varón de dolores y experimentado en quebrantos. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Creo que Cristo entienda todas nuestras preguntas, porque Él entiende por completo nuestra angustia humana. Él nos oye cuando clamamos, Señor, ¿por qué me estás pasando por esto? Sé que no viene de tu mano, pero estás permitiendo al diablo a castigarme. ¿Por qué? Tengo que despertarme cada día con esta nube oscura que cubriéndome. ¿Por qué tengo que soportar tal dolor? ¿Cuándo terminará esta pesadilla? El mundo secular demanda una explicación para todo el dolor y el sufrimiento en esta vida. No voy a intentar contestar por qué las naciones sufren, por qué hay hambre tan horrible, pestilencia, inundaciones, hambruna, enfermedad y destrucción. Sin embargo, las escrituras vertecen luz en los sufrimientos del mundo a través del retrato que presenta del pueblo de Dios. El antiguo Israel, esa nación sufrió calamidades similares a holocaustos, cautividad, colapso económico, enfermedades extrañas, algunos de los cuales plagaron a Israel solamente. A veces, los sufrimientos de Israel eran tan horribles que incluso sus enemigos tenían lástima de ellos. ¿Por qué Israel sufrió tales cosas terribles? La escritura los aclaran en cada caso. Ellos se apartaron de Dios y se volvieron a la idolatría y la brujería. Vemos la misma cosa pasando en muchas naciones hoy en día. Por ejemplo, por cerca de unos 200 años los misioneros han entrado a raudales en África. Sin embargo, países africanos enteros han rechazado a Cristo, persiguiendo y matando a miles de misioneros y a millones de convertidos. Trágicamente, siempre que una nación rechaza el Evangelio, volviéndose a la idolatría y lo oculto, el resultado es pobreza, locura, enfermedad y sufrimiento indescriptible. ¿Por qué hay tal calamidad en Haití? El sandinismo gobierna ahí y la brujería es virtualmente la religión del Estado. Por todo el mundo las personas pecadores contaminan la tierra, el aire y el mar. Aún el mundo culpa a Dios por todos los cambios atmosféricos que han causado diluvios, hambres y enfermedades afligiendo a humanos y animales. Las personas insisten en el derecho a la promiscuidad y tienen
múltiples compañeros sexuales, sin embargo, culpan a Dios por la proliferación del SIDA. Se burlan de los trabajadores de las Naciones Unidas cuando tratan de enseñar la abstinencia sexual en los países pobres. Por todo el mundo, las personas pecadoras contaminan la tierra, el aire y el mar. Aún el mundo culpa a Dios por todos los cambios atmosféricos que han causado diluvios, hambres y enfermedades afligiendo a humanos y animales. Las personas existen en el derecho a la promiscuidad y tienen múltiples compañeros sexuales, sin embargo, culpan a Dios por la proliferación del SIDA. Se burlan de los trabajadores de las Naciones Unidas cuando tratan de enseñar obscenidad sexual en los países pobres. Ahora mismo muchos de los que están oyendo este mensaje están pasando por profundo sufrimiento, dolor físico, disturbios emocionales, tentaciones abrumadores, y ellos preguntan por qué. Quizás esto te describe, estás cansado, te sientes perdido y condenado, que Dios está de algún modo molesto contigo. Estás cansado de tanto autoexaminarte. Estás cansado de todo el mal consejo que has recibido, que tan solo te ha hecho sentir peor. Quizá has pasado mucho tiempo preguntándole, ¿por qué? Ahora pregunta, Señor, tú sabes que te amo. Mi fe en ti es fuerte, pero esta prueba apenas me dejas seguir adelante. No sé cuánto más podré soportar esto. ¿Cuánto más esperas que aguante? El apóstol Pablo nos dice que su vida es un ejemplo de cómo debemos tratar con nuestras aflicciones. Él escribe, por eso sufrí recibiendo a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primer toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. En mi opinión, ninguna otra persona fuera de Jesús sufrió tanto, de muchas maneras, en manos de tantas personas como Pablo. Desde el mismo comienzo de su conversión, se le avisó a Pablo de los sufrimientos que enfrentaría. El Señor le dijo, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El libro de Hechos, capítulo 9, los versículos 15 y el 16. El propio Jesús está declarando aquí, voy a mostrarle a Pablo cuánto sufriría por causa de mi nombre. De igual manera, nuestras vidas van a seguir el patrón del ejemplo de Pablo. Las pruebas y sufrimientos más profundos están dirigidas a los siervos más consagrados, que reciben las revelaciones del mismo corazón de Dios. Pablo testifica, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmediatamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 7. Si has puesto tu corazón totalmente en Cristo, si has determinado conocerle íntimamente, búscale porosamente, para que te abra su palabra. Vas a ser puesto en la senda del sufrimiento. Experimentarías tiempos duros, agonías profundas, grandes aflicciones sobre las cuales los cristianos fríos, carnales, no saben nada. Esto fue cierto en la vida de Pablo.
Cuando Pablo se convirtió, no se satisfizo de aprender de Cristo, incluso de los discípulos de Jesús en Jerusalén. Este hombre quiso conocer al Señor íntimamente por sí mismo. Por consiguiente, Pablo dijo, no consulte con carne ni sangre. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 16. En cambio, encierro en Arabia durante 3 años. Vea el capítulo 1, versículo 16 y el 17. De hecho, la revelación de Cristo que recibió Pablo no vino de una persona, apóstol testificó, ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 12. Agradezco a Dios por los maestros bíblicos. Ellos nos abren las escrituras revelando muchas maravillas y misterios de fe. Pero el hecho es que la revelación de Jesucristo no puede ser enseñada, tiene que ser dada por el Espíritu Santo. Y viene a aquellos que, como Pablo, se callan a sí mismos en su propia habría, determinados a conocer a Cristo. Esta característica separa los dos tipos básicos de cristianos. Un tipo dice, yo di mi corazón a Jesús, pero eso es todo lo que ellos pueden reclamar sobre su fe. Si regocijan de que van a ir al cielo y no al infierno, pero no van más allá en su caminar con Cristo. El otro tipo dice, yo di mi corazón a Jesús, pero no estaré satisfecho hasta que conozca su corazón. Este siervo no descansará hasta que lleve la carga de Cristo. Camine como Cristo caminó. Agrade a Dios como Cristo agradó a Dios. Esa determinación simplemente no puede ser enseñada. Sin embargo, te advierto, si quieres dar tu corazón a Jesús, de verdad debes estar preparado para soportar aflicciones. De hecho, la revelación de Cristo que recibas estará acompañada por sufrimientos y aflicciones como nunca antes habrás conocido. Pablo dice que recibió las revelaciones de Dios que habían estado ocultas de los ojos del hombre por siglos, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 5. Cuando Pablo habla de recibir revelaciones, vea 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. La palabra que usa significa quitar la cubierta, abrir las cosas ocultas. Dios destapó los grandes misterios de la fe y le mostró a Pablo las maravillas de su obra salvadora. Finalmente, Pablo se refiere a una visión suprema que recibió unos 14 años antes. Justo después que fue salvo, se describe siendo arrebatado al paraíso, el cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 hasta el 4. Para abreviar, a Pablo se le dio una revelación indescriptible del cielo. Qué abundancia increíble de revelaciones le fue dada a Pablo. Experimentó una caminata increíble a través del cielo, viendo, escuchando cosas nunca testificadas en este mundo. Aún tan pronto Pablo recibió estas revelaciones, entró en grandes sufrimientos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase,
Desmediatamente me fue dado un agujón en mi carne. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 7. Los creyentes pasan por dos tipos de sufrimiento. Primero, hay las aflicciones y tentaciones comunes a toda la humanidad. Jesús dice que la lluvia cae sobre ambos, el justo y el injustos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Él está refiriéndose a los problemas dados por la vida, la lucha matrimoniales, preocupaciones por los niños, las batallas con la depresión y el temor, presiones financieras, enfermedades y la muerte. Las cosas que son comunes a los santos y pecadores. Igualmente, hay también sufrimientos que afligen solo a los justos. David escribe, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Fíjate, David nos dice que nuestra liberación sería súbita o inmediata. En muchos casos nuestra sanidad puede venir con el tiempo, a través de la oración, la confianza y la fe. Este es el tipo de sufrimiento que Pablo soportó. Las grandes revelaciones que recibió lo colgaron rápidamente en un camino de profunda aflicción que duraría su vida eterna. Piensa en el momento que Pablo escribió esta carta a los Corintios. Él había sido cristiano durante 14 años y todavía no había sido liberado del aguijón que él describe. Sabía que probablemente viviría con su aflicción hasta el día que se muere. No sabemos exactamente lo que era el agujón de Pablo. Los estudiosos bíblicos especulan que podría haber sido un problema de la vista o un defecto de hablar, quizás un tartamudeo. Un comentario trata de demostrar que la espina de Pablo era una falla en el carácter, en particular un temperamento rápido. Otras especulaciones van desde los deseos carnales y al tormento de los pensamientos demoníacos. Incluso a una esposa abusiva. Sin embargo, todas estas suposiciones, según siendo miras especulaciones. En cualquier caso, Pablo admitió una gran batalla en su vida. Estaba diciendo, cuando emergí de esa gran revelación del paraíso, un aguijón apareció en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteó. La frase me abofetó aquí significa golpear mi cara. Pablo está declarando, Dios permitió al diablo golpear mi cara. Así que, ¿qué era este mensajero de Satanás que abofetó a Pablo golpeándole su cara? No creo que era una aflicción física como fallarle la vista o un problema de hablar. No creo, como creí una vez, que el bofetear de Pablo era una barrera demónica de mentiras y reproches que quiso desanimarlo. No creo que recibimos una pista de la frase de Pablo, para que no deba exaltarme sobre medida. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 7. Creo que Pablo estaba hablando aquí de autoexaltación, un orgullo privado. Vea, Pablo había sido un fariseo y todos los fariseos eran orgullosos. Una actitud superior estaba incluida en ellos. Me alegro que no soy como las masas de pecadores comunes. En más, Pablo tenía razones de la carne.
para estar orgulloso. Era muy inteligente, así como abundantemente dotado de dones por el Espíritu Santo. Creo que el diablo sabía que este orgullo era la debilidad primaria de Pablo y lo atacó. Aduló a Pablo, acarició su higo, lo golpeó con un pensamiento orgulloso y después de otro. Eres el único que ha recibido esta revelación. Qué aguijón. Yo podría ver ahí que tener a Satanás alimentando nuestro punto más vulnerable diariamente. Pablo tenía que ir a la cruz constantemente, depositando sus capacidades para mortificar su orgullo. Satanás también conocía que la inclinación de David era la lujuria. Alimentó la debilidad de ese hombre de Dios al tomar una mujer bañándose justo delante de sus ojos. Igualmente, a cada momento, el diablo golpea nuestras caras con oportunidades y tentaciones que alimentan nuestro orgullo, lujuria, ambición, miedo, cualquiera que pueda ser nuestra debilidad primaria. Sin embargo, el diablo no podía abofetar a Pablo sin obtener el primero permiso de Dios. Sabemos, por ejemplo, que Dios permitió a Satanás probar a Job, y ahora Dios tenía un propósito a permitir el aguijón de Pablo. Él sabía que la más grande amenaza para el testimonio de Pablo no era la sensualidad o la codicia o la alabanza de los hombres. No, Pablo estaba ajeno a las cosas de la carne. Más bien, su debilidad era el orgullo, que provenía de hecho de haber recibido grandes revelaciones. Pablo escribe respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8. Él está diciendo: había buscado al Señor diligentemente con todo mi corazón, y Él se reveló a mí en mí. Incluso me mostró su gloria en el cielo. Aún en ese mismo momento, comencé a experimentar un recordatorio palpitante de mi debilidad humana. Le ha rogado al Señor: remuéveme esta cosa suficiente de esta debilidad, de esta fatiga demoníaca. ¿Por cuánto tiempo estos ataques me van a humillar? ¿Por cuánto tiempo tengo que soportar este sufrimiento? Por favor, Señor, libérame. A Dios no se molestó siquiera en darle una explicación a Pablo, y no le concedió su petición de terminar sus sufrimientos, ni revolvió el aguijón y sacó el mensajero de Satanás. Dios le dio algo mucho mejor a Pablo. Le reveló a Pablo cómo la haría a través de cada victoria, y me ha dicho: basta mi gracia, porque mi poder es perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Dios estaba diciendo: Pablo, voy a darte gracia para las pruebas de cada día, y eso sería suficiente para ti. En todos los que enfrentes, no necesitas entender todo por lo que estás pasando. Así que podrías también dejar de preguntar por qué tienes mi gracia, y eso es todo lo que me necesitas. No quiero desanimar a nadie, pero como Pablo, su aflicción puede ser del tipo que la pase, a los más justos de Dios. En ese caso, puede tener que pasar cada día apoyándote totalmente en su gracia. Tu liberación no sería repentina.
la experiencia de una vez, sino caminar día a día. Te digo de nuevo, no es ningún pecado preguntarle a Dios por qué todos los sufrimientos, por qué todo el dolor interminable. Aún también digo, podrías dejar de preguntar también por qué Dios no responde ese tipo de pregunta. Él no nos debe ninguna explicación de nuestros sufrimientos. David preguntó sinceramente, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te turbas, mi alma, dentro de mí? El libro de Salmos, capítulo 42, los versículos 5, 9 y el 11. Sabemos que Dios amaba a David, sin embargo, la Escritura no nos muestra ningún registro de Dios respondiéndole las preguntas de David. Jesús preguntó, ¿por qué no puedes pasar esta copa de mí? Padre, ¿por qué me has desamparado? El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Y capítulo 27, versículo 46. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia leemos una respuesta de Dios a la pregunta de su Hijo amado. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que nos da para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer el Padre Nuestro y voy a seguir con una oración de bendición que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés. Ahora comenzamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración de bendición para el pueblo de Dios se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Acuérdense a buscarle a Dios ahora que lo pueden encontrar, porque ya estamos viviendo los últimos días y muchos de lo que los profetas han dicho en la escritura está sucediendo hoy en día. Mi hermano, Jesús está en la puerta. ¿Están ustedes preparados para recibirlo? Con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de su vida. Y hasta la próxima. Amén.